¿Te da miedo decir no? Piénsalo un segundo. No respondas rápido. Respóndete de verdad. Hola, bienvenida, bienvenido a Desorden Sagrado. Yo soy Jenny. Este podcast no nace desde tener la vida resuelta, sino desde entender que la vida no tiene que ser perfecta para ser valiosa. Nos enseñaron a buscar orden, control y estabilidad, pero nadie nos preparó para los cambios, las rupturas o los momentos incómodos. Aquí vamos a hablar de procesos reales, de decisiones que mueven todo, de intuición, crecimiento y vida como es, no como debería verse. Esto es desorden sagrado. ¿Te da miedo decir no? Piénsalo un segundo. No respondas rápido. Respóndete de verdad. ¿Te da miedo decir no cuando sabes que deberías decirlo? Es curioso, porque pasamos toda la infancia escuchando esa palabra. No hagas eso, no corras, no te subas ahí, no comas eso. Crecemos rodeados de límites, crecemos con normas, crecemos con reglas que alguien más nos pone para protegernos. Pero cuando llega el momento de ponerlos nosotros, nos paralizamos, nos quedamos callados. Nos quedamos callados, sonreímos, decimos, está bien, cuando no está bien. ¿Por qué? Porque ya no se trata de obedecer un no, se trata de sostenerlo. Y sostener un no implica algo muy profundo, arriesgarte a que no te quieran, arriesgarte a que se molesten, a que se incomoden, a que se alejen, a que te dejen de elegir. Y ahí es donde empieza el verdadero miedo. La mayoría de las personas no tiene miedo a decir no, tiene miedo a lo que viene después, al silencio incómodo, a la mirada distinta, a la distancia que puede aparecer, a que te miren distinto, a que se incomoden, a que se alejen, a que piensen que eres exagerada, difícil, intensa, complicada. Y entonces empiezas a negociar contigo misma. Bueno, no es tan grave, puedo aguantar. No quiero hacer un problema por esto. Desde adolescentes lo vemos claro. Decir no al alcohol, decir no a una fiesta, decir no a algo que el grupo está haciendo. Es pesado, porque el miedo a quedarte fuera pesa más que en tu incomodidad interna, porque pertenecer se siente más urgente que respetarte. Y ahí empieza el problema. Ahí empiezas a traicionarte en pequeñas cosas, en cosas que parecen mínimas, pero que se acumulan. Nadie nos enseña realmente a poner límites. No hay una clase en el colegio que te diga, hoy vamos a aprender a decir no sin culpa. Aprendemos viendo. Si creciste viendo mamá callar todo lo que le dolía, aprendiste que amar es aguantar. Si vistes a papá ceder siempre para evitar el conflicto, aprendiste que el silencio es paz. Pero el silencio muchas veces es acumulación de molestias, de incomodidades, de cosas no dichas. Y los límites no se aprenden en teoría, se aprenden cuando alguien los cruza. Cuando ya estás agotada, cuando ya te dolió demasiado, cuando ya traicionaste muchas veces diciendo sí. Cuando un día explotas y dices sí, hasta aquí, pero muchas veces ese hasta aquí llega tarde. Llega después del desgaste, después de la frustración, después de sentir que diste demasiado. En pareja, esto es durísimo, porque el amor se mezcla con el miedo. Aceptar bromas que te incomodan, aceptar actitudes que no te gustan, aceptar cargas que no son solo tuyas, aceptar la carga mental, aceptar el yo me encargo, aceptar el no pasa nada para evitar conflictos, yo puedo con esto, yo te ayudo. Son muchas de las frases que muchas veces muchas personas han dicho en el momento en el que han querido que su relación de pareja sea algo sólido. Muchas personas confunden amor con tolerancia infinita,
Pero el amor no debería doler por falta de límites. Y aquí va algo fuerte. Pero si alguien solo se queda cuando dice sí, ¿realmente te estaba eligiendo o simplemente se quedaba porque era cómodo? Porque tú no incomodabas, porque tú no cuestionabas, porque tú no ponías límites, porque mientras tú decías sí, todo fluía. Pero el día que dices no, cambia la dinámica. Y si cambia tanto cuando dices no, tal vez nunca fue tan sólido como pensabas. Y esto no solo pasa en relaciones, pasa en el trabajo, pasa cuando aceptas tareas que no te corresponden, pasa cuando dices que estás saturada, cuando te quedas horas extras, aunque estás agotada, pasa cuando toleras comentarios que te incomodan, porque así es el ambiente. El miedo no es trabajar más, el miedo no es asumir responsabilidades, es que piensen que no eres capaz. El miedo no es decir, esto no me corresponde, es que te etiqueten como conflictiva, como poco comprometida, como problemática. Y entonces dices que sí, sí a más carga, sí a más presión, sí a cosas que van desgastando tu energía. Y poco a poco te vas alejando de ti, porque cada vez que dices sí, cuando quieras decir no, te abandonas un poco. Y aquí entra algo que casi nadie explica. Decir no no solo es poner un límite hacia afuera, es ponerte un límite a ti misma. Es decir, hasta aquí llego. Esto sí, esto no. Pero aquí viene algo que conecta todo. Aprender a decir no es tan importante como aprender a escuchar un no. Porque cuando tú empiezas a poner límites, el mundo también los pone. Y si no sabes recibir un no, te vas a romper cada vez que alguien no te elija. Muchos estudios en psicología social muestran que el rechazo activa en el cerebro zonas similares a las del dolor físico. Es decir, cuando alguien te dice no, tu cuerpo lo siente, casi como una herida. Por eso duele tanto, por eso lo evitamos, por eso preferimos decir sí antes que arriesgarnos a sentir ese golpe. Pero que duela no significa que sea malo, porque no todo rechazo es pérdida. A veces el no te redirige, a veces el no te protege, a veces el no que recibes te ahorra años en el lugar equivocado. A veces ese ascenso que no llegó te empuja a buscar algo más alineado contigo. A veces esa relación que terminó te salvó de seguir negociando tus límites. A veces esa oportunidad que no se dio simplemente no era para ti. Si tú aprendes a escuchar un no sin derrumbarte, dejas de vivir con miedo. Y cuando ya no vives con el miedo al rechazo, decir no se vuelve más fácil, porque ya entendiste que no, porque ya entendiste que un no no define tu valor. Pero hay algo clave en todo esto. Si tú no sabes qué quieres, ¿cómo vas a saber qué no quieres? Si no sabes cuáles son tus prioridades, tus valores, tus límites internos, vas a vivir reaccionando a lo que otros esperan de ti. El no nace del autoconocimiento, de saber, esto sí suma, esto no, aquí me siento bien, aquí no, aquí estoy creciendo, aquí me estoy apagando, aquí me estoy respetando, aquí me estoy traicionando. Y eso cambia con el tiempo. No eres la misma persona que eras hace 4 años, ni hace un año, ni siquiera hace una semana. Y cada versión tuya necesita límites distintos. Lo que antes tolerabas, hoy ya no. Lo que antes callabas, hoy te incomoda. Lo que antes justificabas, hoy lo cuestionas. Y eso no es egoísmo, es evolución. Muchas veces creemos que poner límites nos va a dejar solos, pero en realidad es otra. Los límites no alejan a las personas correctas, alejan a las personas que solo estaban cómodas con tu falta de límites. Decir no no te hace egoísta, te hace consciente. Aceptar un no no te hace insuficiente, te hace fuerte.
Te hace entender que tu valor no depende de la aprobación constante, porque cuando ya no dependes del sí para sentirte valiosa, empiezas a elegir mejor. Empiezas a elegir trabajos donde no tengas que demostrar todo el tiempo que mereces estar ahí. Empiezas a elegir relaciones donde no tengas que sacrificarte para que se queden. Empiezas a elegir amistades donde puedas ser honesta sin miedo. Empiezas a elegir desde la convicción, no desde el miedo. Y cuando eliges mejor, tu vida cambia. Cambia la calidad de tus relaciones, cambia la calidad de tus decisiones, cambia la calidad de tu paz. La próxima vez que quieras decir sí por miedo, pregúntate, ¿estoy eligiendo o estoy evitando que me rechacen? Y la próxima vez que alguien te diga no, pregúntate, ¿esto realmente habla de mi valor o simplemente habla de que no era el lugar correcto? Para que cuando aprendes a sostener tus no y a aceptar los no que vienen de afuera, dejas de vivir buscando aprobación y empieces a vivir desde el respeto propio. Y ahí empieza todo. Porque el día que dices no y alguien se va, te das cuenta de que no estabas perdiendo a alguien, estabas perdiendo una versión tuya que se conformaba. Y el día que escuchas un no y no te derrumbas, te das cuenta de que tu valor nunca estuvo en la aprobación. Así que sí, da miedo. Pero crecer siempre da miedo. La pregunta no es si vas a decir no. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a seguir diciendo sí por miedo? Y eso ya depende de ti. Y si este episodio te movió algo, gracias por quedarte hasta el final. Si sientes que alguien necesita escuchar esto, compártelo. Y si quieres seguir profundizando en estos temas, nos escuchamos en el próximo episodio.